se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. En este mensaje el Señor quiere desglosar un poquito paradigma que tiene la iglesia, tanto la iglesia católica como la iglesia cristiana evangélica. Se tiene o se cree que cuando yo voy a una iglesia o tomo la decisión de ir a una iglesia porque soy casi santo, porque camino casi entre nubes, tengo una aureola, pero realmente las iglesias deben estar llenas de personas que necesitan buscar de Dios, que necesitan pedirle perdón a Dios, que necesitan arrepentirse ante los ojos de Dios. Si usted es santo, si yo soy santo, pues no necesitaríamos ir a ninguna iglesia, porque quienes buscamos del Señor, publicanos, eran judíos que trabajaban para el imperio romano, recogían los impuestos. O sea, era gente odiada dentro del pueblo judío y pecadores. Pero ellos se reunían ¿para qué cosa? Para oír la palabra de Dios. Porque en medio de su ignorancia espiritual, ellos reconocían que lo único que podía transformar sus vidas y sacarlo de ese estado de pecado era la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen aquí que la palabra tiene ese poder? Vamos a repetir nuevamente porque me gusta como el amén más fuerte. ¿Cuántos creen que la palabra tiene el poder de transformar? Amén. Eso, gloria al Señor. Eso está bien. Se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírlo. Empecemos a pecadores. El significado de pecadores es personas que han cometido un acto en contra de la voluntad de Dios. Pero Jesús les hablaba. ¿Cuántos necesitamos que Él nos hable? Buscamos Primera de Juan, estamos en una introducción, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Quiero antes de iniciar el mensaje como tal, ubicarnos en lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Presten atención, dice, Primera de Juan, del versículo, Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Ojo con esto. Si decimos que no tenemos pecado, si usted dice que usted no tiene pecado, si yo digo que no tengo pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo más difícil para una persona que empieza a buscar de Dios es reconocer su situación de pecado. Dejar de fumar, pues mucha gente lo hace sin tener a Dios en su corazón. O dejar de tomar, mucha gente lo hace sin tener a Dios en su corazón. Salir de un problema de droga, mucha gente lo hace sin tener a Dios en su corazón. Restaurar o vivir un matrimonio exitoso, mucha gente lo hace sin tener a Dios en su corazón. Pero una cosa para lo cual necesita usted y necesito yo la presencia de Dios en nuestras vidas es para reconocer que estamos en pecado ante Él. Porque la humanidad del hombre no lo reconoce. Esa es una de las cosas que más nos cuesta, reconocer nuestra situación pecaminosa. Y lo que nos separa de Dios simplemente es el pecado, que viene como consecuencia de no tener una comunión con Él. Uy, yo vine a que me edificaran y me están dando palo, pero es que yo no le estoy dando palo, es la palabra de Dios la que habla claramente de eso. En la medida, yo una vez les puse un ejemplo que es bien bonito y me gusta, o sea, en la medida que nos acerquemos a Jesús, Él es como una lámpara fuerte, como un reflector, y en la medida que nos acercamos a Él, nos vamos dando cuenta de lo sucio que estamos. En la medida que nos alejemos de Él, coloquemos por acá, lejos de Jesús, las tinieblas, como hablaba la palabra de Dios, no nos permiten ver lo sucio que estamos. Pero cuando tomamos la decisión, porque nos sentimos mal, porque estamos en problemas, porque estamos enfermos, de empezar a caminar al Señor, en la medida que nos vamos acercando a Jesús, nos vamos dando cuenta de lo sucio y lo puerco que estamos. Y el único que puede limpiarnos es la sangre de ese Cristo que murió por ti
y por mí. Porque la palabra dice que en la cruz del Calvario el Señor con su sangre nos limpió de pecado. Simplemente nosotros tenemos que creer y recibir ese milagro en nosotros. Si usted y yo decimos que no tenemos pecado, mentimos. Así que usted y yo necesitamos oír lo que Dios a través de su Hijo nos habla, a través de su palabra. Ok, sigamos por favor, volvamos a Lucas 15, versículo 2. Repitamos el 1 para entrar. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas eran los religiosos de ese entonces. Ya ustedes deben saberlo, siempre hemos dicho que los fariseos y los escribas eran los sacerdotes de la ley de ese entonces, eran los que creían ser perfectos, los que le imponían ley al pueblo sin ellos poder llevarla, eran los religiosos de esa época. Hoy en día hay religiosos en la iglesia católica y hay religiosos en la iglesia cristiana evangélica. Porque la religiosidad no es por una denominación, la religiosidad es la forma como tú veas las cosas de Dios. Esta gente, fariseos y escribas, murmuraban, o sea, con malicia, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe, le decían así a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos comen. A los pecadores reciben y con ellos comen. La falsa religiosidad, Lucas 5, versículo 31 y 32. Lucas 5, versículo 31 y 32. Lucas 5, 31 y 32. No se preocupen si quieren buscándolo en su Biblia, aquí están, si no lo encuentran rápido para no atrasar. La religiosidad nunca va a entender esto, ni lo va a reconocer. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, que si cada uno de nosotros hoy hemos venido a este lugar a participar en una acción de gracias, pero a escuchar lo que el Señor quiere decirnos hoy y nos consideramos pecadores, realmente ahí está la salvación. Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una conversión de nuestra vida. En el ejército, conversión es girar totalmente. Si voy hacia allá y el Señor me dice que para allá no es, pues yo trato de girar y caminar hacia donde Él me diga. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Okay. Volvemos a Lucas 15, por favor. Estamos haciendo esta introducción, a mí siempre me gusta hacerla, para ir entendiendo lo que la palabra de Dios nos va a confrontar. Dice entonces, o sea Jesús, le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Quiero que escuchen bien esto porque esto nos enseña la importancia de nuestra condición como ovejas, que el domingo anterior el Señor enseñaba sobre eso, la condición de pastores y de ovejas. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Ustedes han visto en los muñequitos de los pesebres y eso, como hay un pastor con una oveja cargada. Bueno, precisamente habla de esto el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. No triste, ni malhumorado, sino gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué el Señor nos coloca esta porción bíblica? Si este grupo de 60 personas, 70 personas, uno solo, al finalizar el culto, reconoce, no que me diga a mí, sino que reconoce ante Dios, Señor, yo vine aquí cargado, vine aquí sintiéndome sucio, sintiéndome mal, pero tu palabra me llevó a pedirte perdón y a decirte, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Y salió diferente. Si solamente una sola persona hace eso, valió la pena esta reunión.
Porque si el mismo Señor Jesús nos dice que hay más gozo en el cielo, y miren, esto es algo importante, por eso la palabra es buena escudriñarla, desmenuzarla, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo. Eso no quiere decir que por los 99 justos no hay gozo también, pero hay más gozo cuando hay un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor vino a buscar pecadores para llevarlos al arrepentimiento. El Señor no vino a buscar santos y religiosos que vivan leyendo la Biblia todo el día pero no la practiquen, que eso es religiosidad. El Señor vino a buscar personas que en medio de dificultades, de obstáculos, de oposiciones, dicen: yo quiero seguir caminando con Jesús, yo quiero seguir caminando por la luz que me da la palabra de Dios. Esas son las personas que el Señor vino a buscar. Gloria al Señor, bendito Rey. Lucas capítulo 15, versículo 11. Este sí es el mensaje. Y no cantamos la canción que me decía mi hermano Giancarlos, pero un día la cantaremos, el hijo pródigo. Pero esta es la porción bíblica del hijo pródigo, muchos de ustedes la conocen. Pero vamos a desmenuzar y vamos a aprender lo que el Señor quiere que aprendamos en el día de hoy. Dice, también dijo, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. Fijémonos, 2 hijos. Si escudriñamos la palabra de Dios, Él siempre nos está mostrando 2 caminos, 2 hijos. Siempre va a estar la opción abierta de que hay 2 caminos, de que hay 2 fundamentos en que basar nuestra vida: la roca, que es Jesús, y la arena, que es el mundo. De que hay 2 opciones: obedecer o no obedecer. Hay 2 decisiones: aceptarlo o rechazarlo. 2 actitudes: creer o no creer. O sea que esta parábola que narraba Jesús, que había 2 hijos, no es por casualidad, porque no puso 5, no puso 7. El Señor en nuestra vida cristiana nos muestra 2 caminos a seguir. No hay un tercer camino, hay 2 caminos, no hay otro. Y yo quisiera decirle: no, hermano, hay 7 caminos. Usted no busca a Jesús, pero mire, usted rebúsquese por acá y usted se parapeta. No, pero la Biblia dice que hay 2 caminos solamente. Y en esos 2 caminos, yo quiero hacer énfasis en esto. Hay 2 fundamentos en que basar nuestra vida. Ese fue el primer mensaje de Monte Tabor. La roca, que es Jesús, o la arena, que es el mundo. Si basamos nuestra vida, nuestra finanza, nuestra familia en lo que el mundo nos ofrece, ya ustedes saben esa porción bíblica: cuando llegue la enfermedad, la inundación, eso se va a desbordar. Por eso yo le decía al doctor una vez: tú estás enfrentando este cáncer con una fe que anteriormente no tenías. Y la palabra dice que la fe mueve montañas. Entonces tenemos que tener bien claro eso. Hay 2 opciones de usted y yo: obedecer o no obedecer. 2 decisiones: aceptarlo o rechazarlo. Y le repito, hay 2 actitudes: creer o dudar. Por eso dice el Salmo 111, versículo 10. Este es así, escudriñar la palabra, bien escudriñada. Salmo 111, versículo 10. Dice algo bien importante. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, no los que se lo saben de memoria. Los que practican su mandamiento y su loor permanece para siempre. Gloria al Señor. El temor, ese temor santo, ese temor al Señor, nos lleva a escoger el camino que Él nos muestra. Nos lleva a obedecerlo, a aceptarlo, a creerlo. Ok, volvamos al versículo 2 del libro de Lucas, capítulo 15. Le repito nuevamente: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. El versículo 3 dice: entonces le refirió esta parábola. El 4, se me fue el hilo. El versículo 11 dice que un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12: el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. El menor habló. Normalmente dentro del pueblo judío no se pedía la heredad estando el papá vivo. Eso era una ofensa para ese padre. Y vamos a tener la figura de este padre, de esta parábola del hijo pródigo, como la figura del padre de Jesús, que es para nosotros. En esa cultura hebraica era una ofensa pedir la herencia antes de tiempo, y mucho menos si la hacía el hijo menor.
Pero en este caso, miren lo que pasó en el versículo 12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Habló, dame lo que responde, yo tengo derecho a mi libertad, yo tengo derecho a mi propio espacio, yo tengo derecho a mi propio dinero, yo quiero hacer mi vida como yo quiero. Ojo, no estamos hablando de dos hijos y de un papá, estamos hablando de nosotros y del Señor Jesús. A veces le decimos al Señor, Señor, está muy bonito lo que tu palabra dice, pero realmente yo necesito mi libertad, yo necesito respirar, yo necesito mi espacio, yo necesito hacer las cosas como yo creo que las debo hacer. O sea, yo necesito mi dinero, yo necesito mi libertad de escoger mi sexualidad como yo quiero, Señor. A veces le decimos así, creemos que tenemos derecho a esas cosas. Versículo el 12 todavía. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá les repartió los bienes a los dos, tanto al mayor que no había dicho nada, como al menor que los había pedido. El padre, silenciosamente y sin pelear ni nada, le repartió los bienes. Jesús no te obliga a nada. Y tenemos que aprenderlo de esa enseñanza. El padre ha podido decirle al hijo, no, pero es que tú estás muy joven, pero ¿cómo así que tú eres el menor? Tienes que pedirle al mayor primero esto y lo otro, o molestarse. Pero ahí dice, le repartió los bienes. Jesús no te obliga ni a usted ni a mí a buscarlo. Jesús no te obliga a venir a una iglesia a escuchar tu palabra. Eso tiene que ser una decisión propia y Él respeta tu decisión. Él respeta tu decisión. Por eso es bien importante que estemos reunidos en este lugar para eso. No muchos días, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Miren lo que empezó a suceder. Él le abrió una puerta al pecado. Él se rebeló, ofendió al papá y le dijo, yo quiero mi derecho, mis bienes, yo quiero irme a vivir como a mí me da la gana. Ojo, el Padre es símbolo de Jesús. Yo quiero irme a vivir como yo quiero. ¿Y qué pasó en el 13? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aunque tú tengas derecho a lo que el mundo te ofrece, esos derechos sin Dios nos llevarán a la perdición. Aunque tú tengas derecho a la libertad sexual, aunque tú tengas derecho de hacer lo que tú quieres con tu vida, aunque tú tengas derecho de ir a la iglesia que tú quieras, esa libertad sin Dios te llevará a la esclavitud del pecado. Este joven, no muchos días después de la decisión que tomó de ofender al papá, de decirle yo no te quiero, yo quiero es lo mío, dame lo que yo necesito. ¿Y qué pasó? Se fue lejos de una provincia y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ojo con lo que viene, vino una gran hambre a aquella provincia. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted está como que en el peor momento, en el momento más bien, cuando llega otro problema? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Este joven, cuando gastó todo su dinero, el hambre no vino en esa provincia cuando él estaba adinerado, que hubiera sido él el rey, mejor dicho, con la plata y miraba dólares y todo eso. Cuando se le acabó la plata, llegó una gran hambre en aquella provincia. Y es que Dios no hace nada por casualidad. Se quedó sin plata y llegó el problema. Llegó, en el versículo 14 nos lo dice, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, empezó a valorar lo que él había despilfarrado. Empezó a valorar lo que él había gastado en mujeres, dinero, vicios, no sé qué hacían en aquella época, pero si fuera en esta época, pues sería alcohol, vicio, mujeres, no mujeres, sino prostitución y todo eso. Lo cogió la hambruna sin plata y comenzó a valorar lo que le hacía falta. ¿Saben que a veces nosotros valoramos las cosas cuando no las tenemos? A veces la salud la valoramos cuando estamos enfermos. A veces a nuestra esposa la valoramos cuando se molestó y se fue.
O a veces a nuestro esposo lo valoramos cuando el hombre no está. Y a veces nuestra condición, nuestro trabajo lo valoramos cuando perdemos el trabajo. Porque la tendencia del hombre es no valorar las cosas mientras está disfrutando de ellas. Este jovencito se fue, gastó todo y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a hacerle falta ese dinero que gastó. ¿Cuántas veces a nosotros nos va a hacer falta el tiempo que invertimos en el mundo y que no le invertimos a Dios, que no sacamos para buscar del Señor? Y llegará el momento que quizás ese tiempo nos va a hacer falta y quizás digamos, bueno, qué tremendo, yo he podido hacer mucho más en la obra del Señor, yo he podido aprender mucho más del Señor, yo he podido participar mucho en las cosas de Dios, pero desperdicié mi tiempo. A este muchacho le hizo falta el dinero cuando llegó la gran hambre. Versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a uno de sus amigos del mundo, y quizás pensó que lo iba a ayudar. Versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella época, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Tenemos que tener algo en cuenta. Concentrémonos, no importa el calorcito, no se preocupe. Todo lo que el mundo puede ofrecerte, cuando el mundo te utiliza, cuando tienes dinero, cuando tienes amigos, cuando tienes esto y lo otro, el mundo te utiliza. Pero cuando ya no tienes todo esto que este muchacho tenía y lo dejó, él se arrimó, o sea, se llevó a uno de esos amigos de él, de los que estaban con él en el mundo. ¿Y qué le ofreció? El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hay algo que es duro, pero necesito decirse. Hay un príncipe que maneja el mundo allá afuera, el mundo sin Dios. Y la palabra dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Él no vino a darte abracitos ni pañitos de agua tibia. Y en la medida que Él te da, esas bendiciones que tú puedes recibir sin Dios se convertirán en una maldición. Y es fuerte. Pero así como el Señor puede cambiar maldiciones en bendiciones, Satanás puede transformar bendiciones en tu vida en maldiciones. Ese jovencito recibió una gran herencia, eso era una bendición bien grande. Pero miren lo que termina: va, la desbarata, se la gasta en cuanta basura le dio el mundo. Y cuando él corrió hacia el mundo para que lo ayudara, miren lo que el mundo hizo: le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, para que cuidara cerdo. Y si vemos desde el punto de vista cultural y de la ley judaica, para un judío el cerdo era un animal inmundo. Y el hecho que lo enviaran a cuidar cerdo era una ofensa para él. Pero así es como nos paga el mundo, porque es que el mundo no tiene a Dios. Yo recuerdo las palabras del rey David, cuando el rey David se equivocó y pecó y todo eso. Él dice en un momento dado: yo prefiero caer en manos de un Dios misericordioso que en manos de hombres que no tienen misericordia. Así que las bendiciones que el mundo te da, el mundo mismo te cobra por ellas. ¿Y de qué forma? Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No lograba obtener lo que los cerdos comían. Muchas veces el pecado nos lleva a situaciones tremendas de vergüenza. Este hombre no podía comer ni lo que comían los cerdos. Mire el estado de postración que llegó este hombre. Versículo 17. Y volviendo en sí. Ojo con esta expresión. Volviendo en sí. O sea, recapacitando, reflexionando, cayó en cuenta que en casa de su padre, dice el versículo 17, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. ¿Cuántos miles de personas hay que están viviendo y que necesitan volver en sí para buscar del Señor? Y que están viviendo una vida aparentemente exitosa y una vida bien bonita y una vida bien, pero sin Dios. Ese tipo de persona necesita volver en sí, así como este joven. Él en medio de su pecado, en medio de su situación,
volvió en sí. Y algo le recordó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Hizo 3 pasos importantes: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré, iré, y tomó una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Gloria al Señor. Santo Jesús. Aquí hay algo importante. Pequé contra el cielo y contra ti. A veces nos especializamos en pedirle perdón a Dios, pero necesitamos pedirle perdón a las personas que hemos ofendido. Y eso lo predicamos aquí un domingo. Y eso es duro, eso, como diría algún niño. Nos especializamos en pedirle perdón a Dios, en nuestro cuarto, en nuestra intimidad con Dios. Pero no sabemos, o no podemos, o no queremos pedirle perdón a la persona que hemos ofendido. Y fíjense lo que él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Le diría a mi padre, dice: he pecado contra el cielo y contra ti. En todo este movimiento del perdón, debemos no solo correr hacia Dios, sino pedir perdón a aquellas personas que hemos dañado. Y eso es lo más difícil. Porque de pronto ni hemos dañado, pero ha habido un malentendido. El punto es que si yo siento algo por una persona, debo no solamente pedirle perdón a Dios por esa situación, sino acercarme a ella y pedirle perdón. Ahora sí, imagínense, la Biblia habla de lo contrario. La Biblia dice que aunque yo haya sido el que haya hecho daño, debo buscar una reconciliación. ¿Cuántas familias no están divididas? Porque realmente no saben cómo pedirle perdón, no solamente a Dios, sino a la persona que hemos dañado. Versículo 19. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él se levantó. Gloria al Señor. Se levantó. Listo, ahí viene lo bueno. Y levantándose vino a su padre. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido corriendo donde nuestro Padre Celestial? Y cuando uno estaba lejos lo vio su padre. Esto es importante, muchos de ustedes lo conocen. El padre ansiosamente estaba esperando que ese hijo regresara. Nuestro Dios, Jesús, está ansiosamente esperando que cada uno de nosotros venga a sus brazos. Dice que el padre desde lejos lo vio, o sea que el papá como que todos los días salía, no sé si tenía telescopio o no, pero él se ponía a mirar y decía: no, mi hijo no viene hoy. Y al otro día salía otra vez, perseverando, esperando que ese hijo se arrepintiera y viniera. Así está el Señor, esperando por nosotros. Lo que no sabemos hasta cuándo tenemos tiempo para buscarlo a Él. Pero el Señor Jesús está esperando, voy a decir nombre, ojalá nadie se llame así. ¿Cuándo vendrá Ricardo nuevamente? ¿Cuándo vendrá Jonathan? ¿Cuándo se arrepentirá? Vamos a poner un nombre difícil que nadie lo tenga. ¿Cuándo se arrepentirá, no sé, Berta? ¿Cuándo se arrepentirá Romualdo? ¿Cuándo se arrepentirá? Y ese padre salía a esperar que el hijo llegara arrepentido. El Señor Jesús hoy, yo sé que por lo menos a una persona que está en este lugar, el Señor está esperando y mirando a lo lejos y dirá: ¿cuándo irá a regresar a mí? Recuerden que no estamos viendo la figura de un papá normal, estamos viendo la figura de nuestro Padre Celestial, y a ese hijo rebelde y al otro hijo lo estamos viendo como nosotros. Él puede estar en este momento mirando a la lejanía diciendo: ¿cuándo irá a regresar? ¿Cuándo irá a venir nuevamente? Y miren lo que pasó. Versículo 20, lo repetimos. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. El papá podía decir: allá viene ese desgraciado, ese señor que se cogió toda la plata. ¿Y a dónde te cogiste la plata? Y cierto, ha podido hacer. Por eso cuando iniciamos esta predicación, hablábamos que el Señor tiene misericordia con nosotros y no mira lo que nosotros realmente merecemos. Si el Señor nos diera lo que usted y yo merecemos, no estuviéramos aquí. ¿Quién sabe dónde estuviéramos? Si el Señor nos diera lo que realmente nosotros merecemos por nuestro comportamiento, ¿quién sabe dónde estuviéramos? Pero dice: y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y quién corrió? El papá. ¿Y quién se echó sobre su cuello?
El papá. ¿Y quién le besó? El papá. Debía ser lo contrario, ¿cierto? Debía ser el hijo que llegara corriendo: papá, perdóname, me equivoqué, malgaté, fui rebelde, no presté consejo, atención a tus consejos. Así como nosotros hacemos con Dios muchas veces. Pero miren la misericordia de nuestro Dios, que quien corrió hacia él fue el papá. Quien se echó sobre su cuello y quien lo besó fue el papá. O sea que el papá no solamente, nuestro Señor no solamente está pendiente a ver si nosotros volvemos a él, porque muchas veces lo hemos conocido y nos separamos de él. A veces no lo conocemos y no hemos llegado a sus pies, pero a veces lo conocemos, pero por cantidad de preceptos o por cuestiones. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Nos separamos de Dios. Pero tengan en cuenta que nuestro Señor Jesús está como ese papá. Y cuando usted tome o yo tome la decisión de decirle: Señor, perdóname, he pecado contra ti, he pecado contra mi familia, he pecado contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi tío, contra el que haya sido, nuestro Señor está listo a ser misericordioso, a correr, a echarse sobre nosotros y a besarnos. Hay alguna experiencia que yo quiero que en algún momento todos y cada uno de nosotros vivamos, que es la experiencia de recibir el perdón de Dios. Por eso recuerden aquel paralítico de Capernaum, una prédica que hicimos acá, cuando ese hombre fue bajado por los amigos, y lo primero que le dice el Señor Jesús es: tus pecados te son perdonados. Ese hombre hizo: descansé, me perdonó, y seguía tullido, seguía en la camilla. Pero ese hombre debió decir, y a lo mejor los amigos allá arriba decían: uy, nos enhuesamos, que le perdonó los pecados y sigue ahí tullido, te lo dije. Pero ese hombre ahí, cuando el Señor le dije: tus pecados te son perdonados, es como si le hubiera quitado 5 bolsas de cemento encima. Él descansó. No importa que siguiera paralítico. Y después vino cuando Jesús le dice: toma tu lecho, levántate y anda, porque la principal medicina es el perdón de nuestros pecados con el Señor. Porque Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos el perdón. Él derramó su sangre preciosa para limpiarnos del perdón. Entonces tenemos que tener eso bien presente en nuestra vida. El Señor no es un Dios condenador, no es un Dios que te acusa, es un Dios que te da una palabra y bien fuerte, pero es un Dios que corre hacia ti con misericordia para recibirte y para besarte cuando tú tomas la decisión de regresar. ¿Ok? Versículo 21, perdón. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti. El hombre como que tenía ya el versículo, lo que iba a decir, bien programado. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero, yo siempre le digo, ojo con esos peros en la Biblia, porque cambian lo que nosotros pensamos de las cosas. El Padre, nuestro Padre Celestial, dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pero ¿cómo así? Si este muchacho, imagínense, el mismo pelado le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces nosotros corremos ante el Señor y deberíamos decirle: Padre, perdóname, porque ya yo no soy digno de buscarte, ni de ir a una iglesia, ni de escuchar tu palabra? Pensando en una condenación del Señor. Pero miren lo que dice nuestro Dios a los siervos: saquen el mejor vestido, no un vestido cualquiera, sácale la camisita vieja, no, saquen el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. El pecador, cada uno de nosotros, recuerden el versículo con que iniciamos, uno de los versículos con que iniciamos: si usted y yo decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo. Por eso nuestra comunión con el Señor debe ser diaria. Por eso cuando nos levantamos y decimos: Señor, gracias por este día, debemos incluirle de una vez: Señor, perdóname por lo que aún en la noche soñé, perdóname porque de seguro hoy me voy a equivocar, ten misericordia de mí. En la Iglesia Católica dicen en una parte de la liturgia: no mires el pecado de tu pueblo, creo que es así, sino la fe. ¿Cómo es la cosa? Sino la fe de tu iglesia. Y eso de pronto a alguien puede decirle: pero ¿cómo así que no tengas en cuenta? Pero es que realmente,
Si Dios tiene en cuenta nuestros pecados y nos paga conforme a nuestros pecados, aquí no hubiera nadie, ninguno pasara el examen. Y podíamos reunir a todos los sacerdotes, a todos los pastores, a todos los evangelistas, y ninguno pasaría el examen, ninguno. Por eso cuando en la Iglesia Católica se dice, no mires, mira siempre el pecado de tu pueblo, ¿cómo es? Sino la fe de tu iglesia, bíblicamente es cierto. Señor, no mires mis pecados, ayúdame a superarlo, ayúdame a no caer en él. Por eso es que la Biblia dice, el que practica el pecado, el que reconoce su pecado y se aparta de él, el que confiesa su pecado y se aparta de él, obtiene misericordia. O sea que si usted necesita y yo necesito de la misericordia de Dios, ¿qué debemos hacer? Confesarle nuestro pecado a Él, que a veces ni con Él lo hacemos, sabiendo que Él lo sabe todo. Cuando usted entra en su cuarto, abre su cuarto, cierra su cuarto, nadie lo está viendo, está medio oscuro y todo eso, pues Dios está ahí con usted. Me da pena recordárselo, pero Él sabe lo que usted hace. Bueno, si alguien decía, bueno, pero ¿dónde huiré de tu presencia? Si me meto en una cueva, ahí está tu espíritu. Si me subo a las estrellas, ahí está. Si me meto donde me quiera meter, ahí está Él. Así que no crea que la puerta de su cuarto, de su baño, va a permitir o a dejar que Dios no lo vea. Dios lo sabe. Por eso ante Él tenemos que ser, Padre, tú conoces. Transparente, mi hermana Nuri. Tú conoces esto. Ten misericordia de mí. Porque tú eres omnisciente, todo lo sabes, omnipresente, estás en todas partes y omnipotente, todo lo puedes. Así que no podemos engañar al Señor. Debemos presentarnos ante Él tal cual y somos como somos. Este joven se presentó ante el Padre de esa forma y el Padre le dijo, busquen el mejor vestido, un anillo, cártenle los pies. ¿Y qué pasó en el próximo versículo? Dice, el 23, dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Recuerden, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay gozo en el cielo por los 99, pero hay más gozo por ese pecador que se arrepiente. Versículo 24, porque miren la condición espiritual en la que podemos estar. Tengamos presente de que ese Padre es nuestro Padre Celestial, vuelvo y le repito. Y fíjense lo que Él dice, porque mi hijo muerto era. O sea que hay personas hoy en día, en este momento, que usted lo puede ver caminando, o lleno de músculos en un gimnasio, o jugando fútbol o lo que sea, y están muertos espirituales ante Dios. Ante Dios están muertos, porque están separados de Dios. Y todo lo que significa la separación de Dios es muerte espiritual. No hay otra forma. Dice, este es mi hijo, muerto era. Él no le dijo, este es mi hijo que estaba borracho y que estaba parrandeando, no. Estaba muerto ante los ojos de Dios. Espiritualmente está. Por eso yo le decía aquel día, puede haber un estadio con 100,000 personas en un concierto de un grupo de rock satánico que están haciendo locuras y todo, y esos 100,000 personas están muertos espiritualmente ante los ojos de Dios. Aunque brinquen, corran, salten, griten, metan marihuana y hagan lo que sea, están muertos ante los ojos de Dios. Pero una persona que busca de Dios, que en medio de sus limitaciones, de su pecado, de su lucha, de sus situaciones, de su enfermedad, está buscando de Dios como el único camino a seguir. Esa persona, como dijo el Padre, ha revivido ante los ojos de Dios. Él dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido. O sea que cuando le dice a alguien que está perdido, por eso alguien decía, a veces nos decimos que está más perdido que el hijo de Níper, un niño que nunca apareció, una historia de hace muchos años. Nosotros los que tenemos más de 40 lo sabemos. Y este hombre estaba perdido, ¿verdad? A pesar de que quizás el padre sabía dónde estaba, pero primero estaba muerto ante Dios y estaba perdido ante Dios, pero esa llave, el papá no salió a buscarlo. La posición del hijo de venir a pedirle perdón y arrepentirse hizo que se dijera que él lo habían hallado y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Gloria al Señor. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. El mayor estaba en el campo. Ahora viene algo que tenemos que aprender mucho, usted y yo. Y cuando vino, recuerden que el hijo mayor también recibió su herencia
Pero él no se fue a parrandear, él no se fue a hacer cosas desagradables ante Dios. Él se quedó trabajando con el papá, y cuando ese hijo mayor estaba en el campo y vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, había un fiestón, ¿no? Tremendo. Y llamando a uno de los criados le preguntó en el versículo 26 qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Ojo con la religiosidad. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hijo, que se había portado bien, no quiso entrar, se molestó. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, el padre salió a recibirlo. Nuestro Señor Celestial salió a buscar a ese hijo que por religiosidad no quería participar. Y dijo: he aquí, tantos años, decía el hijo mayor, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Miren lo que tenía. Él tenía todo eso a su disposición y nunca lo había usado. Porque miren lo que le responde el padre. El versículo 30 dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor aparentemente estaba en una posición correcta, ¿cierto? Bien, pero ¿cómo así que hacen una fiesta para tu hijo menor que cogió, dilató, despilfarró los bienes con rameras y tomando, y yo que he estado obediente aquí al lado tuyo y nunca me has matado ni un chivito, o sea, nunca me he gozado contigo, ni una gallinita? Versículo 31. Entonces le dijo: hijo, miren esto, ojo con ese versículo que es importante en nuestro caminar cristiano, y es importante para la iglesia Monte Tabor, como una iglesia nueva donde hay personas que se están formando espiritualmente. El Señor le dijo, el papá le dijo, nuestro Padre Celestial le dijo: hijo, lo trató como hijo, porque era su hijo mayor. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuántas veces? Porque a mí me ha pasado y he escuchado algo, he escuchado de personas, pero es que esos evangélicos, ahora es que evangélico, matón, atracador, y ahora es que evangélico, así fácil, o sea, toda su vida malo, y ahora ya en un momento dado, bueno, y evangélico. Yo por eso no voy a esas iglesias evangélicas, usted está lleno, pero es que la iglesia es para eso, para los pecadores que se arrepienten. Si usted es que es tan santo, pues no venga a la iglesia, dígale al Señor: Señor, yo no voy ni a la iglesia católica, ni a la iglesia evangélica, ni a ninguna iglesia, porque yo soy tan santo, Señor. ¿Sabe qué va a responder el Señor? Me está diciendo que yo soy mentiroso, porque mi palabra dice que todo aquel que diga que no tiene pecado se está engañando a sí mismo. Entonces, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tenemos que valorar lo que el Señor nos da. Tenemos que valorar la salud, tenemos que valorar nuestro trabajo, tenemos que valorar todas las bendiciones que tenemos en el Señor. Le digo: tú siempre estás conmigo y todas estas cosas son tuyas. El becerro gordo, el flaco, el grande, el pequeño. Versículo 32. Ahí viene algo importante. Mas era necesario hacer esa fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. Ojo, ante los ojos de Dios podemos estar muertos espiritualmente, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así le dijo el padre al hijo mayor. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y una de las causas de muchas enfermedades, de muchas situaciones en nuestra vida, es no reconocer nuestros pecados ante el Señor.